¿Por qué estás tan cansado sin razón aparente? Has intentado descansar, has tratado de desconectarte, has buscado maneras de recuperar tus fuerzas, pero el agotamiento sigue ahí. No es solo físico, no es solo mental, es algo más profundo. Es un cansancio que no tiene explicación, un cansancio que ningún descanso parece aliviar, un cansancio que no desaparece con dormir más, un cansancio que te persigue cada día. Tal vez crees que solo es el ritmo de vida, tal vez piensas que es el estrés, tal vez has asumido que es algo normal, pero lo que nadie te ha dicho es que este agotamiento no es casualidad, no es solo una fase, no es solo una mala racha, no es solo el peso del día a día, es un ataque espiritual, porque el enemigo sabe que si logra debilitarte podrá controlarte. Y lo más peligroso es que no te das cuenta de quién está robando tus fuerzas. Pero en este mensaje, Dios te abrirá los ojos, porque el cansancio que sientes tiene un culpable, y hoy Dios te lo revelará. Lo que estás a punto de escuchar no es solo una historia, es un mensaje divino diseñado específicamente para ti. Porque lo que le ocurrió a nuestro protagonista es un reflejo de lo que te está pasando ahora mismo. Sin darse cuenta, alguien estaba robándole las fuerzas, drenando su energía, quitándole todo lo que tenía, hasta que Dios le abrió los ojos. Y en ese momento, todo cambió. Así como a Él, Dios hoy quiere abrirte los ojos a ti. Porque si has llegado a este mensaje, si este video apareció en tu pantalla, si has escuchado hasta aquí, no es casualidad. Este mensaje te ha estado buscando. Y cuando termines de escucharlo, serás libre de la carga que has estado arrastrando sin darte cuenta. Si te quedas hasta el final de este mensaje, algo poderoso ocurrirá en tu vida. Entenderás quién ha estado drenando tu energía en lo oculto. Sabrás cómo recuperar la fuerza que habías perdido. Recibirás una revelación que te hará sentir ligero otra vez. Descubrirás la puerta que debes cerrar para que este cansancio nunca más regrese. Serás libre de la presión invisible que ha estado drenando tu espíritu, porque después de hoy, nunca más volverás a sentir este cansancio del mismo modo, porque Dios te dará las herramientas para vencerlo de una vez por todas. Escribe en los comentarios como un acto de fe: Señor, revélame el culpable de mi cansancio. Dale me gusta a este video porque cada vez que lo haces, este mensaje llega a más personas que necesitan despertar. Quédate hasta el final, porque lo que descubrirás hoy marcará un antes y un después en tu vida. En la antigua tierra de Canaán, donde los caminos de polvo eran testigos silenciosos de los secretos de la gente, vivía un hombre llamado Ezriel. Era un hombre trabajador, temeroso de Dios, generoso con los pobres y siempre dispuesto a ayudar a su comunidad. Pero había algo en su vida que no tenía explicación. Ezriel estaba cansado, y no era un cansancio normal. No importaba cuánto descansara, su cuerpo se sentía pesado. No importaba cuánto durmiera, su mente amanecía agotada. No importaba cuán bien le fuera en su trabajo, siempre sentía que algo lo drenaba, pero no sabía por qué. Pensó que tal vez era el trabajo en el campo, o que quizá estaba envejeciendo más rápido de lo normal, o que simplemente era el peso de la vida cotidiana. Pero lo que nunca imaginó era que el culpable de su agotamiento dormía a su lado cada noche. La esposa perfecta, o al menos eso parecía su esposa, Damaris, era admirada por todos en la aldea. Las mujeres decían que era un ejemplo de dedicación. Los hombres envidiaban a Ezriel por haber encontrado una esposa tan perfecta. Los ancianos del pueblo aseguraban que era una mujer virtuosa. A los ojos de todos, Damaris era el sueño de cualquier esposo. Pero dentro de su casa, Ezriel sentía que algo no estaba bien. Cada vez que entraba en su hogar, un peso caía sobre él.
Cada conversación con Dámaris lo dejaba sintiéndose más agotado que antes. Cada día a su lado era como si su energía se esfumara poco a poco, y lo más extraño era que nunca podía explicarlo. No había gritos, no había peleas, no había insultos, pero había algo que lo estaba destruyendo lentamente, y lo peor de todo es que no lo veía. La opresión invisible Dámaris no levantaba la voz, pero cada palabra suya era un golpe silencioso. Ezriel, ¿por qué te ves tan cansado? No deberías trabajar tanto, aunque claro, con lo poco que ganas, entiendo que no puedas dejar de hacerlo. ¿Por qué estás tan callado? Es como si ya no fueras el hombre fuerte del que me enamoré. No sé si alguna vez lograremos prosperar, pero al menos tratemos de vivir con lo poco que tenemos. Dichas con dulzura, dichas con una sonrisa, dichas con un tono inocente, pero cada palabra era como una gota de veneno. Ezriel no lo notaba. Solo sabía que cada día se sentía más débil. Cada día su espíritu se apagaba más. Y la mujer que dormía a su lado, la mujer a la que él protegía y amaba, era la misma que estaba robándole la paz. La revelación en la plaza pública. Un día, un profeta llamado Elcaná llegó a la aldea. Se decía que tenía el don de ver lo que otros no podían ver. Los ancianos lo recibieron con respeto. Los jóvenes se reunieron para escuchar sus palabras. Los enfermos le pedían oración. Y Ezriel, como buen hombre de fe, también se acercó. No porque esperara algo, no porque sintiera que algo andaba mal, sino porque amaba escuchar la voz de Dios. Pero lo que ocurrió ese día cambió su vida para siempre. Elcaná, en medio de la plaza, levantó la vista y señaló a Dámaris. «Mujer», dijo en voz alta, «¿hasta cuándo seguirás robándole la fuerza a tu esposo?» Un silencio mortal cayó sobre la multitud. Dámaris se puso pálida. Ezriel se congeló. Las personas en la aldea no entendían de qué hablaba el profeta, pero las palabras de Elcaná fueron como un golpe en el alma de Ezriel. Era como si una venda invisible hubiera caído de sus ojos. De repente, todo tenía sentido. Las palabras sutiles, las miradas de desaprobación, la forma en que ella nunca lo levantaba, pero siempre lo hacía dudar de sí mismo. No había sido su imaginación. No era que la vida lo estaba agotando. Era ella. Dámaris había sido la fuente de su cansancio todo el tiempo. La confrontación Dámaris intentó reír nerviosamente. «Eso es absurdo», dijo. «¿Cómo podría yo estar robándole la energía a mi esposo?» Elcaná la miró fijamente y habló con autoridad. «Tus palabras son más afiladas que una espada, pero tú misma no las ves. Lo has debilitado con críticas disfrazadas de preocupación. Lo has drenado con dudas disfrazadas de consejos. Lo has aprisionado con palabras dulces que envenenan lentamente». Las mujeres de la aldea se miraron entre sí asombradas. Los hombres miraron a Ezriel con compasión, y Ezriel sintió un peso salir de su pecho. Por primera vez en años, respiró con libertad. Por primera vez, entendió que su agotamiento no era normal. Y en ese momento, decidió que nunca más permitiría que lo drenaran. Nunca más aceptaría palabras disfrazadas de amor que le robaban la paz. Nunca más viviría en un ambiente donde su espíritu se marchitaba. Porque ahora Dios le había abierto los ojos. Y una vez que ves la verdad, ya no puedes volver a vivir en la mentira. Este mensaje es para ti. La verdad detrás de tu cansancio. Si has escuchado la historia de Ezriel hasta el final, no ha sido por casualidad. Este mensaje te ha estado buscando, porque lo que vivió Ezriel no es solo una historia del pasado, es un reflejo de lo que tú mismo has estado viviendo. Tal vez no lo habías visto con claridad, tal vez no habías entendido por qué te sientes agotado, tal vez has pensado que todo es parte de la vida. Pero hoy Dios te ha abierto los ojos, y ahora viene la pregunta más importante. ¿Quién es el verdadero culpable de tu cansancio?
porque sí, hay alguien drenando tu energía, hay algo en tu vida quitándote la paz. Y Dios te ha traído hasta aquí para que lo veas, porque una vez que lo veas, una vez que lo reconozcas, una vez que decidas romper con aquello que te ha estado destruyendo, recuperarás todo lo que habías perdido. El agotamiento que no viene del cuerpo, sino del alma, Ezriel no podía explicar su cansancio porque no venía del trabajo. Venía de la opresión invisible que había dentro de su propio hogar. Y esto es más común de lo que crees, porque el enemigo no siempre ataca con enfermedades visibles, no siempre destruye con tragedias obvias. A veces su mejor estrategia es desgastarte poco a poco, que te levantes cada día sintiéndote más cansado que el anterior, que pienses que no hay razón para estar agotado, pero aún así lo estés, que tu mente y tu espíritu se debiliten sin explicación, porque el enemigo sabe algo que muchos ignoran. No necesita matarte si puede desgastarte hasta que te rindas. Y la forma en la que lo hace es permitiendo que personas, situaciones y palabras te roben la paz sin que te des cuenta. Dios quiere que abras los ojos. Ezriel no se daba cuenta de lo que pasaba en su casa, porque Damaris no lo maltrataba físicamente, pero lo drenaba emocional y espiritualmente. Y eso es lo más peligroso de este tipo de desgaste, porque cuando alguien te hiere físicamente, lo notas de inmediato. Pero cuando alguien te debilita con palabras, miradas y actitudes, pueden pasar años antes de que te des cuenta, y cuando finalmente lo descubres, ya estás destruido. Por eso, hoy Dios te está haciendo esta pregunta: ¿quién está drenando tu energía? ¿Qué situaciones están robándote la paz? ¿Qué palabras han sido sembradas en ti para debilitarte sin que lo notes? Porque si sigues permitiéndolo, si sigues ignorando el peso en tu espíritu, si sigues aceptando el agotamiento como algo normal, un día despertarás y te darás cuenta de que ya no queda nada en ti. No todo el que está a tu lado está a tu favor. La mayor revelación que recibió Ezriel fue entender que la persona que dormía con él, la persona en la que confiaba, era la misma que lo estaba destruyendo. Esto es algo difícil de aceptar, porque queremos creer que todos los que nos rodean nos quieren ver bien, pero la verdad es que no todo el que está a tu lado está a tu favor. Judas estaba al lado de Jesús, pero lo traicionó. Dalila estaba al lado de Sansón, pero lo vendió. Saúl estaba al lado de David, pero lo perseguía en secreto. No todos los que sonríen contigo desean tu bienestar. No todos los que te llaman amigo quieren verte fuerte. No todos los que dicen amarte están construyendo tu paz. Por eso, Dios te dice hoy: abre los ojos, porque si no lo haces ahora, lo harás cuando ya sea demasiado tarde. La carga que llevas no es tuya. Ezriel vivía con un peso que no le correspondía. Una presión silenciosa, un agotamiento inexplicable, una carga que él nunca pidió llevar. Y esto también te ha pasado a ti, porque hay cosas en tu vida que no vienen de Dios. Relaciones que en lugar de darte paz, te absorben hasta dejarte vacío. Conversaciones que en lugar de edificarte, te desgastan. Responsabilidades que nunca debiste cargar, pero que alguien te impuso. Dios no te creó para vivir agotado. Dios no te llamó para estar drenado cada día. Mateo 11:28 dice: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Pero, ¿cómo Dios puede darte descanso si sigues cargando lo que no te corresponde? Hoy es el día en que tienes que soltar. Tienes que reconocer qué está drenando tu vida. Tienes que tomar decisiones que te liberen. Tienes que permitir que Dios quite de tu vida aquello que no te deja avanzar. Porque si no lo haces, si sigues aferrado a lo que te destruye, si sigues ignorando la opresión invisible, este cansancio nunca se irá. Dios no solo quiere que sepas quién es el culpable de tu cansancio, quiere que tomes acción.
Dios no expuso a Damaris solo para que Ezriel se diera cuenta. La expuso para que él actuara. Porque saber la verdad no sirve de nada si no haces nada con ella. Si Dios te ha revelado quién o qué está drenando tu vida, tienes que hacer algo al respecto. No puedes volver atrás, no puedes ignorarlo, no puedes fingir que no lo has visto, porque ahora ya lo sabes. Y si lo ignoras, y si sigues como si nada, y si permites que la opresión continúe, no será culpa de nadie más que tuya. Lo que debes hacer ahora. Este mensaje no fue casualidad. Dios te ha hablado directamente, y ahora es momento de que respondas. 1. Escribe en los comentarios: Señor, muéstrame quién está drenando mi vida. Decláralo en fe. Deja que Dios te revele lo que antes no podías ver. 2. Ora con todo tu corazón y entrega este cansancio a Dios. Dile: Señor, rompe toda opresión invisible en mi vida. Muéstrame las cargas que no debo llevar. Dame fuerzas para alejarme de lo que me está destruyendo. 3. Comparte este mensaje con alguien más. Hay personas que viven cansadas sin saber por qué. Dios quiere abrirles los ojos, pero necesita que este mensaje llegue a ellos. 4. Dale me gusta a este video como un acto de fe, porque cada vez que lo haces, este mensaje se expande a más personas, y alguien más recibirá la revelación que tú acabas de recibir. Hoy Dios ha revelado la verdad sobre tu cansancio. Ahora depende de ti qué harás con esta verdad. La verdad oculta detrás de tu cansancio. La carga invisible que Dios quiere quitarte, Ezriel, nunca se dio cuenta de que su cansancio no venía del trabajo, ni del paso del tiempo, ni del esfuerzo físico. Venía de algo más profundo. Su agotamiento tenía un origen espiritual, y lo peor es que no lo veía. Así como él, hoy hay muchas personas viviendo en un cansancio constante que no tiene explicación. Duermen pero no descansan. Intentan relajarse, pero siguen sintiendo un peso en su pecho. Se esfuerzan por seguir adelante, pero cada día es más difícil. Y la verdad es que este agotamiento no es natural, porque la opresión invisible es una de las armas más letales del enemigo. No destruye de un solo golpe, no ataca de forma obvia, no se presenta con gritos ni violencia, se instala lentamente, y cuando te das cuenta, ya ha consumido lo mejor de ti. Pero hoy, Dios quiere revelarte cómo opera este cansancio en lo invisible y cómo puedes romper con él para siempre. 1. El cansancio espiritual es más real que el cansancio físico. Muchas veces pensamos que el cansancio es solo una cuestión de sueño, de esfuerzo, de desgaste natural. Pero la Biblia nos muestra que el cansancio espiritual es mucho más peligroso, porque un cuerpo cansado puede recuperarse con descanso, pero un espíritu cansado se debilita hasta que ya no puede levantarse. Isaías 40:29 dice: Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. ¿Sabes por qué Dios promete esto? Porque hay un tipo de cansancio que no se resuelve durmiendo, un cansancio que viene de cargas espirituales que no te corresponden. Por eso hay personas que duermen toda la noche, pero despiertan sin fuerzas, porque no es el cuerpo el que está agotado, es el alma. Y cuando el alma está drenada, cuando el espíritu está debilitado, cuando la opresión ha estado presente por tanto tiempo que ya se siente normal, se pierde la capacidad de luchar. Y ese es el verdadero peligro, porque el enemigo no necesita destruirte de un solo golpe, solo necesita debilitarte poco a poco, hasta que ya no tengas fuerzas para resistir. 2. ¿Cómo reconocer el cansancio que viene del enemigo? Hay signos claros de que el cansancio que sientes no es natural. 1. Te sientes drenado después de ciertas conversaciones. Hay personas que, en lugar de edificarte, te roban la paz. No gritan, no insultan, pero cada palabra suya deja un peso en tu espíritu. 2. Siempre sientes que no es suficiente, aunque hagas todo bien.
Trabajas, te esfuerzas, das lo mejor, pero nunca sientes paz. Siempre hay una voz en tu mente que dice, no hiciste suficiente. 3. La oración y la lectura de la palabra se sienten como una carga. Algo que antes te llenaba de fuerza, ahora se siente agotador. Como si algo te empujara a no hacerlo, como si cada vez que intentas acercarte a Dios, una opresión invisible tratara de impedirlo. 4. Sientes que cargas pesos que no te corresponden, problemas que no son tuyos, culpas que no deberías llevar, situaciones que están fuera de tu control, pero que de alguna manera te están drenando. Ezriel vivió con este peso durante años sin darse cuenta, porque Damaris nunca levantó la voz, pero cada palabra suya era un golpe en su espíritu, y cuando el profeta la expuso, Ezriel finalmente entendió por qué se sentía tan cansado todo el tiempo, porque no era solo un cansancio físico, era una carga espiritual que lo estaba matando lentamente, y lo mismo puede estar ocurriendo contigo. 3. El enemigo usa el cansancio para neutralizarte. Cuando estás cansado, bajas la guardia. Cuando te sientes drenado, pierdes la motivación. Cuando ya no tienes fuerzas, te vuelves vulnerable. Eso fue lo que le pasó a Sansón. Dalila no lo atacó con violencia, lo desgastó con insistencia. Jueces 16:16 dice, y aconteció que presionándolo ella cada día con sus palabras e importunándolo, su alma fue reducida a mortal angustia, cada día palabras suaves, ataques disfrazados de amor, insistencia hasta desgastarlo, hasta que finalmente Sansón se rindió, hasta que entregó el secreto de su fuerza, hasta que perdió lo que Dios le había dado. Y todo comenzó con un cansancio invisible que no supo identificar. Así es como el enemigo sigue operando hoy. No viene con ataques obvios. Viene con palabras disfrazadas, con dudas sembradas en tu mente, con personas que parecen estar a tu favor, pero en realidad están drenando tu vida. Y cuando te das cuenta, ya estás atrapado. 4. Dios quiere romper esa opresión en tu vida. Dios no creó a Ezriel para vivir cansado. Dios no te creó a ti para vivir drenado. Mateo 11:28 dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Dios te quiere libre. Dios quiere quitar de tu vida todo lo que te está robando la paz. Dios quiere exponer lo que te ha estado drenando para que puedas alejarte de ello. Pero tienes que permitirle abrir tus ojos. Porque si sigues negándolo, si sigues justificando lo que te destruye, si sigues aferrado a lo que Dios quiere quitar, seguirás cargando un peso que no fue diseñado para ti. Y llegará un momento en el que no podrás más. Dios no quiere que llegues a ese punto. Dios te está hablando ahora para que tomes acción, para que reconozcas lo que te está drenando, para que enfrentes la verdad, para que finalmente rompas con la opresión que te ha estado consumiendo. Hoy es el día. No sigas cargando lo que Dios no puso en tu vida. 5. Lo que debes hacer ahora, Dios ya te ha hablado. Ahora es tu turno de responder. 1. Escribe en los comentarios, Señor, quita de mi vida lo que me está drenando. Escríbelo en fe. Declara que ya no seguirás cargando pesos innecesarios. 2. Ora con todo tu corazón y entrega esta carga a Dios. Dile, Señor, muéstrame lo que está robando mi paz. Dame la valentía para soltarlo. 3. Comparte este mensaje con alguien más. Hay personas que están viviendo bajo este mismo peso. Dios quiere abrirles los ojos a ellos también. 4. Dale me gusta a este video como un acto de fe, porque cada vez que lo haces, este mensaje se expande más. Y más personas serán libres de la opresión invisible, el cansancio oculto, la trampa que agota tu espíritu sin que te des cuenta. Ezriel no entendía lo que le pasaba. Cada día sentía que su energía se evaporaba, como si algo dentro de él se estuviera apagando lentamente. No era un hombre débil, no era perezoso, no estaba enfermo.
Sin embargo, vivía en un estado de fatiga constante que no tenía explicación. Lo más desconcertante era que, aunque descansara, aunque intentara relajarse, aunque buscara momentos de paz, el cansancio siempre volvía. Era como si su propia alma estuviera desgastada, como si alguien más estuviera absorbiendo su fuerza. Hasta que el profeta habló. Las palabras de Elcana no solo expusieron a Dámaris, sino que le hicieron entender algo que jamás había considerado. Su cansancio no era normal. Había algo detrás, una carga invisible, una fuerza silenciosa que lo estaba drenando poco a poco. Lo que Esriel vivió no fue un caso aislado. Hay un tipo de desgaste que va más allá del esfuerzo físico. Una opresión que muchas personas no saben que están enfrentando hasta que ya es demasiado tarde. La fatiga que no tiene explicación. A lo largo del tiempo, las personas han creído que el cansancio siempre tiene una causa física: exceso de trabajo, falta de sueño, mala alimentación. Pero existe un tipo de agotamiento que no puede explicarse con ninguna de estas razones. Un cansancio que ningún descanso puede curar. Un cansancio que se instala en lo profundo del alma y permanece allí, sin importar lo que hagas. Un cansancio que no se siente en los músculos, sino en el espíritu. Esriel se levantaba sin ánimo, sin motivación, sin la fuerza necesaria para enfrentar el día. No tenía heridas visibles, pero estaba más agotado que un guerrero que regresa de la batalla. Y así como él, hay personas que están viviendo con esta misma fatiga sin saber de dónde viene. A veces, el cansancio no es el resultado del esfuerzo, sino de lo que permitimos entrar en nuestra vida. Palabras que parecen inofensivas, situaciones que aceptamos como normales, personas que nos rodean sin que notemos que su presencia nos está drenando. Las palabras que debilitan el alma. Esriel nunca había escuchado gritos en su casa. Dámaris no lo insultaba, no lo maltrataba de forma visible, no le levantaba la voz, pero cada palabra suya era como una gota de veneno que se infiltraba en su corazón. Esriel, debes aprender a conformarte con lo que tienes. No todos nacimos para grandes cosas. Siempre intentas hacer lo correcto, pero al final nada cambia. Tal vez, si fueras un poco más fuerte, no te sentirías tan agotado. ¿No te has dado cuenta de que los demás tienen más éxito que tú? Palabras disfrazadas de consejos, palabras que parecían preocupación, palabras que aparentaban ser inofensivas, pero que lentamente estaban destruyéndolo. Las palabras tienen peso. No es necesario que alguien nos grite para debilitarnos. A veces, la forma más peligrosa de desgaste es aquella que nadie puede ver, porque el veneno no siempre se siente al primer contacto. A veces, se acumula en pequeñas dosis hasta que un día el cuerpo ya no puede más. Esriel no lo había notado, pero cada conversación con Dámaris lo dejaba más débil, más agotado, más drenado. No era el trabajo, no era la edad, era la constante exposición a palabras que robaban su fuerza, personas que drenan tu espíritu sin que lo notes. No todos los que están cerca de ti están sumando a tu vida. Hay personas que parecen inofensivas, personas que no levantan la voz, personas que no hacen daño de manera directa, pero cada vez que hablas con ellas sientes que algo en ti se apaga. ¿Alguna vez has sentido que una simple conversación te ha dejado sin fuerzas? Como si algo invisible se hubiera llevado tu energía, como si, sin razón aparente, te sintieras más cansado después de estar con alguien. Esriel no entendía por qué se sentía mejor fuera de su casa que dentro de ella. Y esa era la señal más clara de que algo estaba mal. Su hogar debía ser un refugio, un lugar de descanso, un sitio donde recargara fuerzas. Pero en lugar de eso, su propia casa era la fuente de su desgaste. A veces, la fatiga no viene del trabajo ni de las responsabilidades, viene de las personas a nuestro alrededor. Y lo más peligroso es que muchas veces no lo vemos hasta que ya es tarde.
Cuando el cansancio es una trampa, el enemigo sabe que no siempre puede destruir a una persona con un ataque directo. A veces, todo lo que necesita hacer es desgastarla lentamente. Sansón no fue derrotado en un solo día. Fue debilitado poco a poco hasta que perdió la capacidad de luchar. El pueblo de Israel no cayó en la idolatría de inmediato. Fue un desgaste espiritual progresivo, una serie de pequeñas concesiones, un cansancio que los hizo bajar la guardia hasta que aceptaron lo que antes rechazaban. Cuando una persona está cansada, se vuelve más vulnerable, toma decisiones equivocadas, acepta cosas que normalmente no aceptaría, se conforma con menos de lo que Dios tiene para ella. Ezriel estuvo a punto de caer en esa trampa. Si el profeta no hubiera hablado, si Dios no hubiera expuesto la verdad, si no hubiera despertado de la manipulación silenciosa de su esposa, su destino habría sido muy diferente, porque el cansancio prolongado hace que el espíritu se rinda. Y una vez que te rindes, todo lo demás se desmorona. El despertar de Ezriel. Cuando Elcana habló en la plaza pública, Ezriel sintió que una venda invisible caía de sus ojos. Por primera vez en años, vio la verdad. Y en ese instante, su cuerpo reaccionó. Sintió un alivio que no había sentido en mucho tiempo. Por primera vez, respiró sin sentir un peso en su pecho. Por primera vez, entendió que su cansancio no era normal. Damaris intentó justificarse. «Yo solo decía la verdad», protestó. «No puedes culparme por eso». Pero ya era tarde. Ezriel había despertado, y una vez que ves la verdad, nunca más puedes volver a la mentira. Lo que Ezriel nunca permitió de nuevo. Desde ese día, Ezriel aprendió a reconocer lo que drenaba su vida. Nunca más aceptó palabras disfrazadas de preocupación que lo hacían dudar de sí mismo. Nunca más permitió que la fatiga se volviera parte de su normalidad. Nunca más ignoró esa sensación de agotamiento sin razón, porque el cansancio es una señal, y ahora que había aprendido a verla, nunca más dejaría que lo atrapara. Cómo Dios usa la Biblia para abrirte los ojos y devolverte la fuerza que te han robado. Ezriel vivió años sin darse cuenta de que su propio hogar era la fuente de su agotamiento. Cada día perdía un poco más de su fuerza, pero no entendía por qué, hasta que el profeta lo confrontó con la verdad. Lo que Ezriel no veía, Dios ya lo había visto. Lo que Ezriel ignoraba, Dios ya lo había discernido. Porque el Señor nunca deja a sus hijos en la oscuridad. Él siempre revela lo oculto, y la Biblia está llena de historias que nos enseñan cómo Dios nos abre los ojos cuando estamos atrapados en un desgaste que no proviene de Él. Porque cuando Dios decide revelarte algo, ya no puedes seguir viviendo igual. 1. El desgaste de Moisés. Cuando ayudas a todos, pero nadie te ayuda a ti. Moisés era un líder fuerte, valiente y lleno de fe. Dios lo había escogido para liberar a su pueblo, pero incluso los más fuertes se desgastan. Día y noche, el pueblo venía a él con problemas. Moisés, resuelve mi conflicto con mi vecino. Moisés, mi familia está peleada, ¿qué hago? Moisés, ¿puedes orar por mí? Y Moisés, con un corazón de siervo, intentaba hacerlo todo solo, pero no se daba cuenta de que su fuerza estaba desapareciendo lentamente, hasta que Dios usó a Jetro, su suegro, para abrirle los ojos. Éxodo 18, 17, 18 dice: «No está bien lo que haces, desfallecerás del todo, tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti, no podrás hacerlo tú solo». Moisés estaba agotado, no porque Dios lo hubiera sobrecargado, no porque su misión fuera demasiado difícil, sino porque estaba cargando un peso que no debía llevar solo. El problema no era su llamado. El problema era que no sabía cuándo soltar lo que no le correspondía. ¿Cuántas veces has sentido lo mismo? ¿Cuántas veces has intentado cargar con todo? ¿Cuántas veces has sentido que te desgastas tratando de ayudar a todos, pero nadie te ayuda a ti?
Moisés no vio su error hasta que alguien lo confrontó. Ezriel tampoco lo vio hasta que Dios usó al profeta para hablarle. A veces, Dios permite que lleguemos al extremo del cansancio para que despertemos. Porque si no abrimos los ojos, si no reconocemos que estamos siendo drenados, si no aprendemos a soltar lo que no nos corresponde, podemos llegar a un punto de desgaste del que no hay retorno. 2. El desgaste de Elías. Cuando las palabras de otros te roban la paz, Elías era un hombre de fuego. Había enfrentado a los profetas de Baal. Había visto descender fuego del cielo. Había demostrado que Dios era el único y verdadero Señor, pero una sola palabra fue suficiente para drenarlo por completo. Jezabel le envió un mensaje de amenaza. No lo atacó físicamente, no envió soldados, no hizo nada más que hablar, y esa palabra fue suficiente para que Elías huyera al desierto y pidiera la muerte. Primera Reyes 19:4 dice: «Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres». Un solo mensaje bastó para apagar el espíritu de un profeta que antes no le temía a nada, porque el enemigo no siempre te ataca con golpes. A veces te desgasta con palabras, y lo más peligroso es que ni siquiera lo notas hasta que ya estás en el suelo. Así como Dámaris drenó a Ezriel con palabras sutiles, así como Jezabel drenó a Elías con una simple amenaza, así el enemigo sigue drenando a muchas personas hoy. Con frases disfrazadas de amor, con comentarios que parecen preocupación, con palabras que, en lugar de darte fuerza, debilitan tu espíritu. Pero Dios nunca deja a sus hijos en la ruina. Cuando Elías estaba en su peor momento, cuando se sentía más agotado que nunca, cuando ya no quería seguir adelante, Dios le envió alimento, descanso y una nueva visión, porque cuando Dios restaura, lo hace por completo. Cuando Dios te abre los ojos, no solo te muestra la verdad, sino que te da la fuerza para levantarte. 3. ¿Por qué el enemigo usa el desgaste como su mejor estrategia? El enemigo sabe que no siempre puede destruir a los hijos de Dios de inmediato. Por eso, su mejor estrategia no es el ataque directo, es el desgaste progresivo. Sansón no fue vencido de un solo golpe. Dalila lo desgastó con insistencia hasta que se rindió. Gedeón no se dio cuenta de que estaba perdiendo fuerzas hasta que Dios le mostró que estaba cosechando en el lugar equivocado. El pueblo de Israel no se apartó de Dios en un solo día. Fue un desgaste espiritual constante, pequeñas concesiones, hasta que un día despertaron y ya estaban esclavizados. El enemigo sabe que una persona cansada es una persona vulnerable. Cuando estás cansado, cuando estás agotado, cuando sientes que no tienes fuerzas para seguir, es cuando comienzas a aceptar lo que antes rechazabas. Es cuando comienzas a conformarte con menos de lo que Dios tiene para ti. Es cuando te rindes sin darte cuenta de que el cansancio no viene de Dios. Porque Dios nunca debilita a sus hijos. Dios fortalece. Dios nunca te roba la paz. Dios restaura. Y si hay algo en tu vida que te está drenando, si hay una persona, una situación, una atmósfera que ha estado robándote fuerzas, eso no viene de Dios. 4. Dios quiere restaurarte, pero primero debe quitar lo que te está drenando. Dios no va a llenar lo que todavía está siendo drenado. Dios no va a fortalecer a alguien que sigue expuesto a la opresión. Antes de restaurarte, antes de devolverte la paz, antes de darte la fuerza que has perdido, Dios primero debe quitar lo que te está drenando. Así como lo hizo con Ezriel, así como lo hizo con Moisés, así como lo hizo con Elías, Dios primero revela la causa del desgaste antes de traer la restauración. Porque no puedes sanar si sigues envenenándote. No puedes recuperar fuerzas si sigues permitiendo que te drenen.
Dios no te creó para vivir cansado. Dios no te llamó para estar drenado cada día. Cuando Esriel finalmente vio la verdad, cuando se dio cuenta de lo que realmente lo estaba agotando, su vida cambió para siempre. Porque la verdad no solo te abre los ojos, te libera. El despertar de Esriel. La verdad que cambió su vida para siempre. Cuando Esriel escuchó las palabras del profeta, fue como si su alma hubiera despertado de un sueño profundo. Por años había vivido con un peso sobre sus hombros. Por años había sentido un agotamiento que no podía explicar. Por años había pensado que el problema era él. Pero en un solo instante vio la verdad. No era su trabajo, no era su edad, no era una simple mala racha. Era una carga que nunca debió haber llevado. Dámaris lo había drenado poco a poco con palabras disfrazadas de amor, con dudas sembradas en su mente, con un desgaste invisible que lo había debilitado sin que él se diera cuenta. Y ahora que lo veía con claridad, ya no podía seguir viviendo de la misma manera. 1. Cuando Dios abre tus ojos, ya no puedes volver atrás. Hay momentos en la vida en los que Dios rompe la venda que cubría nuestros ojos. Un día despiertas y te das cuenta de que esa relación nunca te dio paz. Un día te das cuenta de que hay personas que no estaban a tu favor. Un día miras atrás y entiendes que llevabas una carga que no era tuya. Y cuando eso sucede, todo cambia. Esriel no podía ignorar lo que había visto. No podía volver a su casa como si nada hubiera pasado. No podía seguir dejando que Dámaris debilitara su espíritu cada día. No podía fingir que su cansancio era normal cuando Dios ya le había mostrado la verdad. Así como él, muchos viven con un desgaste del que no se dan cuenta, hasta que Dios sacude su espíritu, hasta que Dios revela lo que estaba oculto, hasta que Dios los despierta de la opresión en la que han estado viviendo. Cuando Dios abre tus ojos, ya no puedes conformarte con vivir en la mentira. Tienes que tomar una decisión. Y Esriel estaba a punto de tomar la más importante de su vida. 2. La decisión que lo cambió todo. Esa noche, Esriel no durmió. Se quedó en vela, recordando cada palabra. Cada conversación que lo había debilitado, cada momento en el que había sentido su espíritu drenado sin saber por qué. Por primera vez en años, vio su vida con claridad, y cuando el sol comenzó a salir, ya había tomado su decisión. Se levantó temprano, tomó sus pertenencias y salió de su casa sin mirar atrás. Cuando Dámaris lo vio, su expresión cambió. «¿A dónde vas?», preguntó con un tono que intentaba sonar dulce, pero esta vez Esriel no cayó en la trampa. Esta vez su espíritu estaba firme. «Voy a recuperar mi paz», respondió sin titubear. Dámaris intentó insistir. Le recordó todo lo que habían vivido juntos. Le dijo que estaba exagerando, le hizo ver que tal vez el problema era él, pero Esriel ya no escuchaba con los mismos oídos. Lo que antes lo hacía dudar, lo que antes lo hacía sentirse culpable, lo que antes lo debilitaba, ahora no tenía ningún poder sobre él, porque cuando Dios te libera de una carga, ya no puedes seguir atado a ella. Y Esriel lo sabía. Por eso se alejó sin miedo, sin culpa, sin dudar, porque su espíritu ya había sido restaurado. 3. La paz que nunca había conocido. Los primeros días fuera de su casa fueron extraños. Por años había vivido con una presión en el pecho, con un cansancio que no tenía explicación, con una carga invisible que lo había acompañado a todas partes. Pero ahora sentía algo nuevo, un silencio que no era vacío, una tranquilidad que no conocía, un descanso que no había sentido en años. Por primera vez en mucho tiempo respiró hondo sin sentir peso en su alma, y entendió algo que antes no podía ver. Dios nunca quiso que viviera drenado. Dios nunca lo llamó para una vida de desgaste. Dios nunca planeó que su energía fuera robada cada día. Dios nunca quiso que su paz fuera destruida lentamente.
Él había aceptado ese cansancio porque pensaba que era normal, pero ahora sabía que la paz verdadera no es un lujo, es un derecho de los hijos de Dios. Y Ezriel no iba a volver a permitir que nadie le robara eso. 4. La oración que sellará este nuevo tiempo en tu vida. Si has llegado hasta aquí, Dios ha hablado a tu corazón, y ahora es momento de orar juntos. Inclina tu cabeza, cierra tus ojos y repite estas palabras conmigo. Señor amado, hoy me presento delante de ti con un corazón sincero. He vivido con un cansancio que no podía explicar, pero hoy entiendo que hay cosas en mi vida que han estado drenando mi fuerza. Señor, abre mis ojos, así como abriste los ojos de Ezriel. Muéstrame lo que debo soltar, lo que debo dejar atrás, lo que ha sido una carga que nunca me correspondía. Dame la valentía para alejarme de lo que me está drenando y la sabiduría para proteger la paz que tú quieres darme. Hoy declaro que mi vida no será más un ciclo de desgaste. Mi espíritu será renovado, mi alma será fortalecida y mi vida entrará en un nuevo tiempo de descanso en ti. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Ahora, quiero pedirte algo. Si has hecho esta oración, quiero que dejes tu nombre completo en los comentarios. Porque en este canal oramos por cada persona que llega hasta el final. Queremos mencionar tu nombre en oración, queremos cubrir tu vida con bendición, queremos interceder para que Dios te dé la paz y la fuerza que necesitas. Escribe tu nombre, porque no eres un espectador más. Eres parte de esta comunidad de fe, eres alguien a quien Dios ha traído con un propósito. Eres una persona que hoy ha recibido una palabra que puede cambiar su vida. Dios te ha mostrado la verdad. Ahora es tu momento de caminar en esa verdad.